¿Puede el País de las Maravillas inspirar un jardín en un balcón? En esta acuarela de un paisaje urbano lo descubriremos. Nos inspiraremos en los colores y formas fantásticas de la famosa historia de Alicia en este nuevo tiempo de arte. Comenzaremos haciendo que aparezca la edificación al fondo, con pinceladas básicas para los vidrios de los ventanales en azul. Definimos así preliminarmente el fondo de la escena. Adicional, con pinceladas en tonalidades lilas, iniciamos el efecto de volumen de una edificación de color blanco. La clave aquí es crear distintos planos que representen aleros o techos y paredes, variando la tonalidad. Esto es un recurso artístico que se usa para no tener simplemente un fondo en blanco, sino que se juegue con el efecto de luces y sombras. Aunque los trazados iniciales no son perfectos, sí ayudan a que aparezcan las líneas y formas para la exuberante vegetación del Jardín de las Maravillas desde este balcón. Iniciamos con el conjunto de flores veraneras. Aquí vamos a dar pinceladas más intensas y en distintas tonalidades para crear el efecto del Jardín de las Maravillas. Al estar las flores en un plano más adelante, deberán resaltar del fondo y con las pinceladas crear el efecto de volumen. Notas rosadas esparcidas por todo el cuerpo del conjunto convierten en realidad la vegetación. Mezclamos con otras notas que contrasten, en este caso un vibrante tono naranja, y vamos alternando, haciendo pinceladas de forma aleatoria para dar la idea de vegetación, como dando pequeños golpes o gotas de color que crean una textura. Se han dejado espacios entre los racimos o grupos de pinceladas para crear la vegetación, usando un color verde profundo. Esto ayuda a que la combinación de colores escogidos se unifique en la idea de un solo jardín vertical. Pasamos nuevamente a cada grupo de flores, pero en una tonalidad más fuerte, para crear la idea de volumen. Al borde de cada grupo de color ponemos un tono más intenso, un fucsia más profundo para las flores rosadas, por ejemplo. Vamos agregando algunas notas de verdor que conecten todas las pinceladas y el otro grupo de flores a la derecha de la composición. Para esta sección, el procedimiento es muy similar. Podemos alternar una capa base suave de pintura para la vegetación, con tonalidades también de suave intensidad para las flores, e ir progresivamente aumentando la profundidad del color, para ese toque de realismo. Añadir pinceladas en tono verde generan la idea de las hojas entre las coloridas plantas veraneras y proporcionan más acabado. A través de gotas de color salteadas, creamos la textura de vegetación. Hemos empleado tonos rosas y naranjas para el grupo de flores, entremezcladas con el grupo de hojas que definimos también en acuarela. Mientras seca el jardín de la derecha, pasamos al grupo anterior a la izquierda, para enfatizar el volumen con pinceladas de mayor intensidad de color al borde de los racimos o grupos de flores. Vamos trabajando con la acuarela alternando avances entre los dos grupos que forman el Jardín de las Maravillas para este balcón. Rellenar con vegetación los espacios nos permite así avanzar. Pasamos a definir la arquitectura del edificio, pintando los marcos de puertas de los balcones logrando el efecto del tono blanco. Para ello empleamos un tono celeste muy suave para simular la acción de la luz sobre estos ventanales. Las pinceladas ayudarán a definir y hasta corregir la verticalidad de los vidrios azules pintados inicialmente. Al avanzar podemos definir más el efecto del vidrio azul del balcón, enfatizando la profundidad del color. Al extremo derecho tenemos que simular el efecto de una puerta abierta, recordando que estos elementos pertenecen al fondo de la composición. Vamos intercalando avances del jardín con detalles de los ventanales. Creamos el efecto de las flores y hojas reflejadas en los vidrios para mayor realismo del edificio. Pasamos a la parte superior de la composición para seguir creando los elementos. Con pinceladas grandes definimos las losas o aleros con sombras más profundas, logradas con una tonalidad más fuerte que la aplicada a las paredes, mediante un azul con notas moradas para continuar con la gama de tonos lilas. Con estos avances definimos mucho más el paisaje del edificio, lo que ayuda incluso a resaltar el jardín ya pintado. Enfatizar con un color más fuerte el efecto de sombra aporta también a una mejor lectura de todo el cuadro. La aplicación del color debe respetar las formas existentes
y seguimos así avanzando con estas tareas hasta completar. Hacia la parte inferior se definen otras formas de vegetación. Entremezcladas con notas verdes, aparece un vibrante amarillo que complementa los demás tonos usados para el Jardín de las Maravillas. Con pinceladas finas, rellenamos los espacios para expresar las ideas de flores colgando desde los balcones. Mediante trazos libres, creamos racimos de forma espontánea que no solo complementan el jardín principal del balcón, sino también definen detalles finales de toda la imagen. Con esta parte de la acuarela repasamos todo lo anterior. Volvemos a enfatizar el volumen de la vegetación, aplicando un tono más fuerte al borde de lo ya coloreado. Para las hojas, un tono verde más fuerte de una vez transforma la textura y le aporta dimensión y realismo. Lo mismo procederemos a realizar en otras partes donde hay hojas. Una técnica similar la empleamos para estas flores amarillas, agregando volumen por medio de un tono más oscuro, rayando en el naranja profundo. El efecto de contraste es inmediato con las demás flores del Jardín de las Maravillas. Unos últimos toques de verdor y de contraste en el grupo de flores nos preparan para dejar lista esta parte inferior del cuadro. Proseguimos hasta completar estas tareas. Hacia la parte superior haremos una pintura más espontánea. El detalle principal lo tienen los dos grandes jardines en vertical del balcón. Definimos la vegetación de forma libre, creando bases de colores que representen hojas y grupo de flores, con pinceladas sueltas. Volvemos a aplicar el tono amarillo-naranja empleado en la parte inferior, para que armonice con todo el conjunto del paisaje. La textura de nueva vegetación va apareciendo a lo largo de la parte superior del edificio, donde hay la continuidad de otro balcón superior. Pinceladas un poco aleatorias nos ayudan a generar el concepto de textura. Mezclamos también con un tono rosa en una base inicial suave, intercalando así con los otros avances. Aplicamos un color más fuerte para ir creando la idea de volumen, tal como lo hemos hecho en toda la acuarela. Aprovechamos que la pintura está húmeda para crear el efecto de fusión entre los tonos. Notas salteadas en color verde unifican esta parte de la vegetación en la zona superior de la composición, que a su vez hará que el cuadro esté más completo. Este tipo de labores ayudan a que se lea mejor también el tema de la composición, un edificio con jardines maravillosos en sus balcones. Mientras secan los últimos avances, pasamos a definir los detalles de la baranda del balcón principal, lo que implica el trazo de líneas de precisión. Poco a poco realizamos una línea horizontal, teniendo como base un trazado inicial en color morado, sobre la cual aplicaremos un azul oscuro profundo para lograr un mejor efecto de una baranda de hierro. Este método ayuda también a lograr pinceladas rectas más precisas, sin preocuparnos de desviarnos en el trazado. Posteriormente dibujamos con el pincel otros detalles, como un mobiliario de terraza, una mesa redonda y una silla. Volvemos a la parte superior, donde la vegetación está más definida y contrasta con los jardines principales. Aquí podemos entender mejor que el reto ha sido ir pintando el edificio a la par de la vegetación, a sabiendas que los detalles arquitectónicos como puertas, aleros, cornisas están al fondo, mientras que la vegetación está en la parte frontal o en primer plano. Todo esto se distingue con el cambio de intensidad, por lo que las plantas veraneras tienen que resaltar del fondo. Completamos también otras áreas con vegetación, en especial hacia los balcones laterales, en los extremos de la composición. A la derecha, empleamos un tono amarillo intenso similar al que usamos anteriormente. Tenemos que rellenar los espacios entre las barandas del balcón. En esta parte ya hemos adelantado los ornamentos en una capa suave, que luego resaltaremos. Al definir estos últimos detalles, el grado de acabado es mucho más completo. Hacia la izquierda, el procedimiento es muy similar, pero apostando por los tonos en rosado, entremezclados con notas verdes, para crear el conjunto de flores y hojas. Acomodamos el papel para crear a partir de pinceladas de acuarela la textura deseada que expresa naturaleza, tal como lo hicimos en el resto del Jardín de las Maravillas en este paisaje de un balcón.
Llegamos a la parte final del trabajo en acuarela, con los detalles de ornamento de la baranda de los balcones, un trabajo minucioso que realizamos con un pincel finísimo y previo un trazado en un tono más ligero, en este caso un morado suave, para luego volver a trazar cada detalle en un azul oscuro. Esto nos permite ensayar las formas a trazar antes de definirlas completamente. La pintura debe mantener el ritmo de las formas, pero no debe ser muy marcada o fuerte, para así tener la sutileza de una baranda que la vista capta desde el punto de observación al edificio donde hemos construido este paisaje de un jardín de las maravillas. Esta parte es meticulosa y termina de encerrar todo el paisaje, dado que crea la definición final, demostrando que el tema de la pintura se trata de un paisaje de balcones de un edificio donde la naturaleza crea un jardín muy vistoso. Puedes ayudar a realizar los trazos o pinceladas acomodando el papel de la manera más cómoda hasta completar toda la composición. De aquí a que este tipo de acuarela es muy exigente en cuanto a trabajo de pintura. También requiere distinguir cada plano donde están ubicados los elementos para una correcta lectura del cuadro. Esto se logra con las variaciones muy bien diferenciadas de las intensidades de los tonos. Para esta baranda de hierro con ornamento, podrías hacer el trabajo empleando lápices de acuarela para hacer los trazos iniciales y luego disolver el pigmento con agua para un efecto de pintura. En nuestro caso, todo lo hicimos usando pintura y pincel. Continuamos hasta terminar todas las secciones donde existen barandas de hierro, recordando que los trazos con el pincel deben ser suaves. Incluso puedes usar un poco de tono blanco entremezclado con el azul profundo para aligerar el resultado final. Así se transforma la acuarela en un jardín de las maravillas. De esta forma completamos este paisaje urbano de un balcón con un jardín de las maravillas, una mezcla impactante de colores y texturas, elementos arquitectónicos y donde incluso algunos detalles escondidos traen el mundo de los cuentos a la escena, como unas curiosas mariposas y hasta un gato rosado a rayas, igual que el mundo de Alicia y el País de las Maravillas. ¿Puedes descubrirlos? Gracias por acompañarnos en este tiempo de arte en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.